Buenas tardes, alumnos de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, esta probablemente sea la última charla que tengamos de esta forma tan particular. Y para terminar, haciendo una especie de clase de repaso y recordatorio, quisiera refrescar algunas de las cosas que charlamos en todas estas clases tan particulares y que de esta forma les quede lo más claro que uno sea capaz de ser, con qué herramientas cuentan ustedes como licenciados en economía o futuros contadores en el mundo del derecho, específicamente del derecho privado. Bueno, van a ver que ustedes van a trabajar con un derecho absolutamente diferente al que nos formamos nosotros, los profesores, que hoy nos toca ser profesores. Y también hemos tenido que aprender y acompañar este cambio normativo que es muy significativo, más allá que cuando escucho a algunos colegas hablar, a veces es más fácil criticar que reconocer que el código necesitaba un cambio, que si bien rigió la vida de los argentinos 150 años, de una forma bastante decorosa, ya hacía un tiempo que el mundo del derecho venía exigiendo una reformulación, porque ustedes están, como bien dicen los redactores del proyecto, frente a un nuevo derecho, no es el derecho que estudiamos nosotros. En este nuevo derecho, la persona humana se pone en el centro y a partir de ese momento se realiza lo que se denomina en la moderna doctrina la constitucionalización del derecho privado de contenido patrimonial y también en algunos casos de contenido extrapatrimonial. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos retrotraemos en el tiempo, cuando Dalmacio Vélez Arfiel termina de redactar su código, se lo eleva a Juan Bautista Alberdi para que lo observe. Eran amigos, era un gran constitucionalista, había escrito las bases de Alberdi, bases de la Constitución Nacional a posteriori, había escrito un libro aún tan importante o más que ese, que es Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, que aún hoy tiene valor. Y le contesta a Alberdi diciendo que no es un código democrático, plenamente democrático. Le explica que él entiende que a no haber una sola referencia a la Constitución Nacional, de alguna manera se aleja o no se acerca como debiera a un código verdaderamente democrático. Y lo dice basado en que a su criterio el Código Civil era o debía ser una constitución civil. Una frase concreta y clara. Para Alberdi, el Código Civil de los argentinos era la Constitución Civil. Por lo tanto, tenía que tener un irrestricto respeto de la Constitución Nacional y referencias no menores a la Constitución en determinados temas. Como esto no ocurrió, es esta la crítica que le hace llegar a Vélez, que no la toma de muy buen grado, pero bueno, el código se instala y rige. Y como les digo ahora, ¿por qué cambiamos? Cambiamos porque esta es la constitucionalización del derecho privado de contenido patrimonial en general y también en particular en lo extrapatrimonial. Es la Constitución, este código sí, es la Constitución Civil de los argentinos.
contiene el derecho privado con que los argentinos van a intentar como herramienta útil generar riqueza mediante el intercambio de bienes y servicios que permita generar recursos para que el Estado, esperemos que lo haga de forma correcta y no como en las últimas décadas, lo redistribuya de la forma más razonable posible y además se permita generar la mayor cantidad de riqueza para que los argentinos con el tiempo podamos mejorar nuestra situación particular. Llegados a este punto, es que vemos en los hechos por qué decimos que estamos frente a una constitución civil. Primero y principal porque el Código se refiere en el artículo 1 ya a la Constitución Nacional. Segundo, porque en el artículo 3 ya se refiere al principio constitucional de razonabilidad y hace de esa forma una nueva referencia a la Constitución Nacional y así continúa porque los primeros 4 capítulos, cuando habla de la buena fe, cuando habla del abuso de derechos, cuando habla del abuso de una posición dominante, se está refiriendo claramente a principios de raigambre constitucional. Entonces, está dando un mensaje que alumnos que el día de mañana ejerzan actividades relacionadas con el derecho, que profesores, que jueces, que abogados, perciban que este nuevo código está exigiendo que respetemos todos los principios generales que emanan de la Constitución Nacional. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando alguna norma de este código contradiga algún principio constitucional, esta norma debe ceder frente al principio. Es decir, que entre un artículo del código que antes los abogados buscábamos denodadamente para fundar algún recurso, pero ahora tenemos que relacionarlo si ese artículo, que contiene una regla determinada, contradice algún principio constitucional, prima el principio, cede la regla. Primera conclusión, la constitucionalización se percibe en este aspecto. Entre una regla y un principio, prevalece el principio. Por lo tanto, por más que cualquier artículo del código diga determinada planteo o determinada situación, si eso que el código sostiene entra en contradicción con un principio constitucional, esa norma debe ceder. Y eso es lo que ustedes tienen que grabarse en los años en los que tengan que ejercer la profesión. Básico, este es el punto de partida. Reconozcan siempre entonces que los principios constitucionales están muy presentes en este nuevo código. Desde la razonabilidad, que hemos charlado a lo largo de estas clases, al abuso de derecho, al abuso de posición dominante, a la buena fe, al principio de equidad. Entonces, esos son principios que se encuentran por encima del código, porque además esos principios responden a tratados internacionales que la Argentina ha ratificado y que si la Argentina, por aplicar la regla por encima del principio, lograra que un tribunal superior lo convalidara, luego la Argentina como país independiente iba a ser demandado ante la Comisión Interamericana por haber incumplido tratados que contienen principios que ella firmó. Entonces, como todos los tratados tienen rango constitucional, los suscriptos por la Argentina, como por ejemplo el Tratado de Derechos Humanos, cualquier violación a ese tratado, aunque esté fundada en una norma del Código, es inconstitucional. Y si así no lo declaran los juzgados o tribunales que les corresponda, irán entonces los particulares hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí, en esa comisión, se va a demostrar que la Argentina violó convenios que suscribió, como los convenios son ley para las partes,
se le fijarán multas por su incumplimiento y se lo intimará a que no se repita. Esta viene a ser como la columna vertebral de este nuevo derecho. Reconocer los tratados internacionales, reconocer que hay un tribunal superior que los analiza, que es la Comisión Interamericana, y reconocer que la Constitución es nuestra pirámide constitucional y que abajo están los códigos. De esta forma, en estos primeros minutos nos tiene que quedar claro cómo funciona este nuevo derecho, con un irrestricto respeto a la Constitución Nacional y a todos los principios que de ella emanan. Hecho esta aclaración, pasamos entonces a cómo se difuminan a lo largo del código. Entonces van a ver ustedes que, como venimos sosteniendo, lo primero que van a percibir es, en ese respeto a la persona humana, un gran aumento de las facultades de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Es la libertad, el derecho a hacer lo que queramos hacer en tanto y en cuanto no violentemos el derecho de otro. Esa autonomía de la voluntad, que en algunos casos estaba restringida, como ustedes bien saben, con el otro extremo, que es el orden público, en este nuevo código ha ganado terreno, ha hecho retroceder al orden público. Y entonces van a ver en numerosas normas que la autonomía de la voluntad se impone. De entrada, que el código es de aplicación supletoria. Las partes pueden pactar, por ejemplo, en lo contractual, lo que deseen. Y el código será de aplicación supletoria si alguna norma de lo que pactaron es oscura, o no se entiende, o se contradice, o nada dice. Ahí entra el código a suplir. El campo del orden público queda restringido a las normas de familia, al matrimonio, a su constitución, a su disolución, a cómo se transmiten los bienes cuando una persona fallece, es decir, al derecho sucesorio, a cómo se constituyen los derechos reales, que siempre tenían que estar creados por ley. Digamos que a sus justos términos, a mi humilde criterio. A partir de este momento percibimos, además de eso, que el nuevo derecho reconoce el papel fundamental. Si bien ustedes van a ver que en el código no se habla del comerciante, no hay un estatuto del comerciante, pero van a ver, por la innumerable cantidad de normas que se incorporan al código y la innumerable cantidad de normas que desaparecen de la parte de derecho civil o código civil, que de 4.000 artículos queda reducido a 2.700, y vemos que ahí está también el Código de Comercio, cómo el derecho comercial está presente y más vivo que nunca, aunque no se hable. Tampoco se hablaba en el Código de Autonomía, en el Código de Vélez. No había una sola referencia. Y sin embargo, había principio de autonomía. Hoy por hoy consta la palabra autonomía en numerosas normativas del Código, como corresponde, pero además van a ver también que el Código se refiere a los límites del orden público. Y reconoce al derecho comercial al incorporar numerosos institutos del derecho comercial al Código de Derecho Privado. Veamos, por ejemplo, en el mundo de los contratos. La seña, que en el Código Civil era con posibilidad de arrepentirse y devolver la seña que uno ha recibido doblada, o perder el que ha dado la seña porque no quiere celebrar el contrato, hoy la seña no es penitencial, es confirmatoria del acto. Quiere que los actos se celebren, quiere que los actos se cumplan, quiere que la conducta de quienes celebran un acto jurídico, en esta especie de los contratos, respete en las tratativas la buena fe, durante la celebración la buena fe y después la buena fe. Y aún en el caso de recurrir a la justicia, que se pueda también en esa conducta de reclamo mantener el principio de buena fe, que implicaría no ser abusivo, que implicaría ser y haber tenido una conducta razonable.
todo esto es la muestra clara de que el derecho comercial subsiste y con una gran fortaleza. Fíjense, por ejemplo, que cómo es imposible explicarles en tan poco tiempo, como hubiéramos deseado, la cantidad de contratos que incorporaron quienes redactaron el proyecto y que finalmente aprobó el Congreso de la Nación. Se han incorporado numerosos contratos que antes se encontraban o no se encontraban dispersos en distintas normativas, para ver la fuerza que tiene el derecho comercial, aunque no se hable del comerciante, porque en realidad se reconoce que todos, como he dicho en alguna otra clase, somos comerciantes, nadie quiere perder, todos tienen un mínimo afán de lucro. No puede ser que no hagan de ello su profesión habitual, no es necesario, celebran un acto de comercio. Al celebrar un contrato, un acto jurídico que tiene un intercambio de bienes y servicios. Pero van a ver ustedes, yo les voy a hacer una pequeña cita al solo efecto de que como es imposible que les podamos tener el tiempo de explicarles la gran cantidad de contratos incorporados, me voy a limitar a citarlos y decirle el artículo en el que lo van a encontrar. Solo ustedes tienen que saber, primero, que si ustedes me permiten y recuerdan la clase en que se les explicó cómo debe conformarse un contrato. Y ahora le estamos diciendo los principios que ustedes tienen que tratar de ver si se respetan o no se respetan en ese contrato. Si se ha actuado de buena fe, si se ha respetado el intentar no ser abusivo en el ejercicio de cada derecho, en la tasa de interés que se aplique, en la forma de cumplimiento del contrato que se exija. En los contratos de larga duración tienen claro que hay un artículo que ya no permite rescindirlo, no se facilita el incumplimiento, la rescisión de un contrato. Se trata de que se cumplan, porque ahí se genera riqueza. Rescindiendo operaciones, dejándolas sin efecto, solo se genera conflicto, que terminan saturando los tribunales, sobre todo cuando existen momentos como el que estamos viviendo hoy, en que todos tenemos razón, pero por la razón que fuese, nos encontramos en situaciones que probablemente nos hagan terminar en tribunales, porque un trabajador no cobra y no percibe lo que corresponde, porque el empleador no puede producir para pagarle, porque se incumple el contrato sin culpa de ninguna de las partes, por las distintas situaciones que esta desgraciada pandemia ha provocado en todo el mundo en general y en la Argentina en particular. Siendo un país de menores recursos, de más débil estructura socioeconómica, también lo va a padecer. Pero, volviendo al mundo de los contratos, van a ver ustedes entonces, y yo les voy a nombrar simplemente porque no les puedo describir cada uno de los contratos, pero cómo los redactores han incorporado el derecho comercial como una herramienta fundamental para salir adelante. ¿Para quién? Para todos, pero en especial para el comerciante, aunque no se lo nombre, para el emprendedor, para la empresa, que sí lo cita, para el empresario, para que ellos lleven a cabo la tarea de generar en ese afán de lucro, en ese afán de correr riesgos, la mayor cantidad de actos jurídicos que le permitan generar la mayor diferencia en el ejercicio, como ustedes lo manejarán en sus balances, que le permita hacer una diferencia económica cada año, que eso se vuelca en toda la sociedad, en lo que perciben sus trabajadores, en lo que sus trabajadores gastan en sus casas, en lo que perciben los que contratan o son co-contratantes de este comerciante, empresario o emprendedor. Y vamos a ver, fíjense, incorpora algunos que estaban ya regulados pero por leyes especiales. Por ejemplo, el leasing, hoy está en el artículo 1227. Se refiere a los consumidores, más allá que estaba la ley 24.240. Incorpora el contrato de transporte en el artículo 1280. Incorpora el contrato de corretaje en el artículo 1345. Fíjense que se refiere a contratos que tienen que ver con la circulación de la riqueza, los contratos de distribución, el de transporte es uno de ellos. Establece los contratos bancarios en el 1378. Diferencia si es entre consumidores y usuarios o no. Establece el depósito bancario en el 1390.
establece la cuenta corriente bancaria en el 1393, las cajas de seguridad, los contratos de factoraje, los contratos de bolsa o de mercado de comercio, la cuenta corriente, los contratos asociativos que permiten unir fuerzas para intentar de lograr algún objetivo mayor que una persona individual o una sociedad sola no podría. Establece los negocios en participación, que serían las viejas sociedades en participación. Establece las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas, artículos 1430, 1442, 1448. Los consorcios de cooperación, como puede ser el que generó Airbus para construir sus aviones, que se pueda en Argentina hacer algo a la altura de lo que los argentinos podemos, pero hacerlo, artículo 1470. Después establece los contratos que algunos estaban cuestionados como que eran actividades netamente laboral, como por ejemplo contratos de agencia, más allá de algún error que van a ver ustedes, que en algún momento se habla de remuneración en vez de retribución, porque no es un trabajador en el sentido de la ley de contrato de trabajo, está estableciendo que puede existir el contrato de agencia, que puede existir el contrato de concesión, el contrato de franquicia, 1479, 1502, 1512. Están los fideicomisos en el 1666 y siguientes. Finalmente, ha incorporado también el legislador el contrato de arbitraje, fíjense, a partir del 1649, cuestionado por la doctrina, porque ese contrato, que permitiría resolver conflictos a través de árbitros, le han agregado que se puede finalmente recurrir a la justicia, siempre. Entonces de alguna manera pierde fuerza el contrato de arbitraje, que se lo damos a un tercero, que ya convenimos las partes y nos pusimos de acuerdo, y es ley lo que nosotros acordamos, en tanto y en cuanto no violemos principios constitucionales o el orden público, y sin embargo nos dice que se puede recurrir a la justicia, con lo cual la fuerza del contrato de arbitraje se debilita. Y hubo quienes pretendían que se dijera que solo se podía regir a través de los tribunales argentinos, con lo cual solo íbamos a lograr que cuando se celebrara un contrato de arbitraje fijaran que los tribunales son de Uruguay o de Chile. Bien, en este panorama que les hago, les demuestro que hay más de 20 contratos, todos de neto contenido comercial. Cómo manejar la bolsa de valores, cómo manejar la distribución de los bienes, la generación y distribución. Todo esto implica que el comercio tiene un lugar preponderante. En la primera parte del código no, porque ahí está el sujeto más valioso que hemos dicho, la persona humana. Cómo se conforma esa persona, cuáles son sus derechos personalísimos, cómo se conforma su familia, cómo se constituye el matrimonio, cómo se maneja el patrimonio que pueda conformar ese matrimonio, cómo se maneja la relación con la filiación, con la descendencia que pueda tener esa familia, cómo se maneja después con el fallecimiento o la pérdida de alguno de los integrantes de esa familia. Obviamente que eso que hace a la persona humana es de neto corte civil, pero para lograr el desarrollo de esa familia se requiere necesariamente un importante influjo del emprendedor, del comerciante, del empresario, que trate de generar riqueza, y de esa manera el derecho, la respuesta que le tiene que dar es darle las herramientas. Este código es una herramienta, como ya he dicho, más moderno que el que teníamos para enfrentar el desafío de generar riqueza, más allá de todas las críticas que se le pueden haber hecho y que se le podrán seguir haciendo. Pero siempre van a encontrar en este nuevo derecho que les digo una supremacía de la autonomía de la voluntad. Se va a reconocer el derecho que tenemos a ser libres y pactar lo que querramos pactar, con el límite del orden público. No violar esos principios que
el país reconoce que hacen a la sociedad organizada. La buena fe, la moral, las buenas costumbres. Ese es el valladar. Pero hasta ese punto las partes pueden tratar de salir adelante de la forma que consideren más conveniente. Y esta herramienta es una herramienta valiosa para que intenten lograrlo. El tiempo dirá si la sociedad ha sido capaz de lograrlo, si quienes nos gobiernan han sido capaces de darnos o facilitarnos la tarea de tratar de generar riqueza. ¿Y cuál es su rol? Bueno, su rol es tener un poder judicial independiente, tener un poder legislativo efectivo, un poder ejecutivo que cumple la normativa que salen del poder legislativo, no que simplemente veta lo que no le gusta que ha producido los representantes del pueblo, que es el poder legislativo, pero sobre todo el gobierno tiene que tener la generosidad de controlar el gasto público, de tratar de esa manera poder reducir la carga tributaria sobre los trabajadores, sobre los emprendedores, sobre los comerciantes, sobre los empresarios, porque a mayor carga tributaria, menos generación de riqueza. Se desaniman, se desactivan intenciones de llevar adelante proyectos. Ese es el desafío del Estado y nosotros tendremos que tratar, cada uno desde su lugar, de tratar de generar el esfuerzo necesario que vuelva en riqueza para que los argentinos mejoren. Repito que cuando les hablo de riqueza, no les estoy hablando de hacerse rico, estoy hablando de generar diferencias en el intercambio entre bienes y servicios. Es decir, no perder. No se pueden llevar adelante 20 contratos en un año por una persona humana y que haya perdido en 18, porque eso no sirve ni a la sociedad, ni a esa persona humana, ni a quienes asesoran a esa persona humana, ni a la familia que integra a esa persona humana. Es decir, que genere una diferencia, que al final del ejercicio el activo resulte mayor que el pasivo. Bueno, nos ha faltado tiempo, no hemos podido tener ese ida y vuelta que las clases personales permiten. Hemos tratado de darles lo más que se ha podido. Esperamos haber cumplido los objetivos mínimos y que ustedes puedan en el segundo parcial también cumplir los objetivos mínimos. Yo insisto, creo que si ustedes tienen claro lo que se ha transmitido en las clases, saben cómo se conforma un contrato para ser válido, después simplemente de toda la normativa que les cité tienen que ir a ver 1 o 2 artículos para ver en qué se permite en tal caso y qué no se permite en tal otro, y no hay mayor diferencia entre unos y otros. En general deben celebrarse por escrito, tienen que estar firmados por las partes y tienen que respetar alguna cláusula especial, regla que no contraviene ningún principio, que algunos contratos tienen y otros no. Espero que les haya resultado de utilidad, que puedan terminar este cuatrimestre de una forma satisfactoria y bueno, que podamos superar esto entre todos los argentinos y de esa forma el año que viene volver a lo que se llama una nueva normalidad, pero bueno, normalidad al fin. Los saludo y les deseo suerte en este segundo parcial.